Martes 16 de mayo. Oh, 16 de mayo. Hoy es. Cada 4 años hay una fiesta aquí. 16 de mayo, bota blanco. O un problema grande. Luna llena, San Orione, Ubaldo, Nepomuceno, Honorato, Andrés Bobola. Ese debe ser un africano de eso. Día de la Escuela Naval. Un día como hoy nació Edwin Ventura Cruz, Diomery Abreu, José Miguel Tejera, Ubaldina Alcántara, Héctor Báez, Frank Fermín Rodríguez y María Germán Mar. Perdón, Leo Vigildo María Germán Mar. 1974. Eso fue ya muriéndose. El mariscal Tito de Yugoslavia firma un decreto, el mismo que lo convierte en presidente vitalicio. Ay. Para evitar problemas. Bueno, eso, si tú coges la historia de aquí, encuentras que cada 4 años alguien era proclamado presidente de la República. Pero yo no sé si es que quizás yo no estoy muy bien informado, quizás José Cuello podrá aclararme. Tito parece que era de ese eje uno de los que menos problemas daba, o era el que estaba como, o en más bajo perfil, o estaba haciendo la función más eficiente. Yo no sé cuál de las tres, o una buena parte de ellas, porque fue una persona que mientras él duró ahí, duró la cohesión de los países, de los territorios que gobernaba. Yugoslavia fue siempre un fraccionamiento de países, de naciones realmente. Tanto que se hablan idiomas distintos, y hay religiones distintas. Y Tito logró la unidad de Yugoslavia. Y él respetó todo eso. Todo eso se respetó. Es decir, musulmanes, cristianos, católicos, todo eso ortodoxos. Tú no puedes irrespetar esos sentimientos y mantener la unidad de un pueblo. Eso es mentira. Ahora, él tenía raíces, él dirigió la guerrilla. Tito personalmente estuvo en la Guerra Civil Española, logró los grados más altos. ¿En España? En España. Y luego, cuando se presenta la situación en Yugoslavia, entendía muy bien las aspiraciones de Inglaterra, de Alemania, de Estados Unidos sobre el dominio de Yugoslavia. Y logró, con un criterio nacionalista, mantener la unidad de ese conjunto. Naturalmente eso irritó a Stalin, porque una política que tuviera tranquilo a los ingleses, que tuviera tranquilo a los alemanes, que tuviera tranquilo a los americanos y quién sabe cuántas firmas más, no podía ser una política de servilismo a Stalin y a Rusia, a pesar de que él era un comunista. Y en el 48 lo erradicaron del movimiento comunista. Eso le dio más prestigio a él dentro de su propio país. ¿No era muy apéndice de Stalin entonces? No, nada, absolutamente. Él tenía un liderazgo propio como Mao. Mao ganó la guerra. Pero no estableció una corriente diferente, sino que no estaba en el grupo de las 15 naciones. Pero le echaron muchos problemas, muchos comunistas fueron expulsados de los partidos por titoístas. Cada vez que venía una ola de botadera, aparecía un titoísta en cada comité central. ¿Y las diferencias esenciales cuáles eran? Fuera de que el liderazgo. La diferencia esencial es que él tenía el liderazgo de su país y reclamaba la iniciativa para desarrollar su país. Tan sencillo como eso. Pero fíjate que la división de la fragmentación de Europa después de la Segunda Guerra Mundial no tiene nada que ver con la existencia de los partidos. El Partido Comunista Rumano, cuando tomó el poder, tenía 13 militantes. Eso lo oí yo en un congreso del Partido Comunista Rumano. Lo dijo uno, no recuerdo, Pilbulescu. 13. 13 dijo. Éramos 13, le dijo Ceausescu. Éramos 13, fulano. Y tú sabes bien que tú te cogiste el partido. Declararon un receso y cuando volvimos a entrar, ya ese hombre no estaba ahí. No estaba ahí. Y había movido la silla y no faltaba nadie, ¿verdad? Sí. La reacomodaron para que no se viera el hueco. Sí, exactamente. Pero Pilbulescu desapareció del mapa, más nunca se supo de él. Pero éramos 13, fue el ejército soviético que nos puso. Sin embargo, en Francia
se puso a De Gaulle, que había dirigido la resistencia desde Francia, la mínima resistencia que hizo el ejército francés en Francia, pero tuvieron que poner a Duclos como ministro de Defensa, el secretario general del partido, porque quien hizo de verdad la resistencia en Francia fue el Partido Comunista. Lo mismo pasó en Italia. El que hizo la resistencia fue el Partido Comunista, fue el de las guerrillas, tanto en Francia como en Italia. Pero ahí no se podía llegar, porque eso encabritaba a los americanos. O sea, ahí había base social y política y heroísmo suficiente para tomar el poder. Pero los propios comunistas comprendían que no se podía tomar el poder. Porque Rusia no podía combatir ya con Estados Unidos, que tenía la bomba del futuro y que la había tirado. Entonces, los países que le tocaron a Rusia fueron de su periferia. Y Rusia se siguió extendiendo, como siempre, por la periferia. Ahora hubo dos acontecimientos muy próximos. El de China, con raíces absolutamente propias, y con frontera con Rusia muy discutida todavía hoy, muy peleada. Pero ahí no se podían meter con Mao de ninguna manera. Y cuando quisieron ningunear a Mao y reducirlo a ser yo soy un satélite mar, naturalmente dijo que no. Y después lo de Cuba, que es una excrescencia latinoamericana, sí, que no tenía nada que ver con el movimiento comunista, nada que ver. La esencia de ese movimiento era fascista. Esa era la simpatía de Fidel, y así lo demostró en el ejercicio del poder. Era un gobierno corporativo, fascista. Su admiración siempre, se lo dijo uno que después murió aquí. Le dijo, mira Fidel, pero es que cuando éramos jóvenes, a donde íbamos era a la embajada de Yugoslavia. Ese señor, no me recuerdo el nombre, hizo la última gestión de Eisenhower para resolver el problema cubano. Eisenhower lo llamó y le dijo, me han dicho que tú eres muy, muy amigo de Fidel Castro. Dile que digo yo Eisenhower, que tenemos tiempo de resolver este problema. Porque si no lo resolvemos nosotros, con Kennedy no lo va a resolver. El hombre va allá, lo recibe Raúl en el aeropuerto, va inmediatamente, Fidel se ríe, dice, no, ahora yo me voy a juntar con los rusos. Pero ven acá, pero Fidel. ¿Qué están mandando? Fidel, pero si donde nosotros íbamos era a buscar folletos a la embajada de Italia. Y Fidel dice, pero Italia no existe. Mussolini se lo llevó el diablo. El que existe es Rusia. El que me puede apoyar es Rusia. Ese señor tenía una finca en Higüey Grande. Se instaló aquí, tengo por ahí su tarjeta. Eso es una vivencia directa. Entonces, a Cuba retosó con los rusos. Fidel los insultó. El letrero el letrero, hay que decirlo, el título del periódico, el día que se llevaron los cohetes, dice, ni quita mariquita, lo que se da no se quita. Con letra en de tipo 2 grande, pulgadas, sí. Con letra de 2 pulgadas, esa de madera. Ay, sí. Ni quita mariquita, lo que se da no se quita. Ay, ahora, ¿qué fue lo que hizo Rusia en eso? Frente a la situación que le creó Fidel, que incluso tumbó un avión. Porque Carlos Franqui estaba ahí, me contó eso. Carlos Franqui. Él andaba con Fidel, y Fidel le dice al ruso, ¿y cómo es que se tumban los aviones? ¿Qué es? Mire, ese avión que está ahí, si usted le da ese botón, y Fidel dice, a pap. Tumbó el avión, pero los yanquis sabían que había esa diferencia, y estaban negociando duro con Nikita. Y Khrushchev le dijo, mira, yo saco todos los cohetes si tú me los sacas de Turquía. Y así fue. Toma ya, que salió Turquía y salieron. Fidel estuvo peleado y se arregló con los rusos cuando Checoslovaquia, de repente, todo el mundo estaba esperando el discurso de Fidel para dar comando a los rusos. Porque hasta ese momento le daban comando todos los días. Bueno, y lo negociaron y Fidel se tragó el paquete cuando se produjo la invasión en Checoslovaquia, y esa noche sorprendió a la humanidad apoyando la intervención en Checoslovaquia. Y ahí se arregló con Brezhnev. Okay. O sea, esa es una historia complicadita. Sí, pero ¿por qué Fidel podía hacer esas cosas, esos retornos?
Porque él tenía sus raíces propias. Pero no Y persiguió el socialismo a Checoslovaquia, a Yugoslavia, porque Hungría se quedó medio atollada, Sí. que nosotros inclusive veíamos productos de Checoslovaquia y de Yugoslavia. Bueno, los yugos Bueno, eran de sí, yugos. los yugos. El socialismo lo atrasó o lo adelantó. En el caso de Yugoslavia, Lo adelantó. eso fue un acontecimiento, mantener ese país unido, porque fíjate cómo repollaron todas las guerras y todas las pasiones desde que desapareció Tito. Pero en el caso, Bueno, por ejemplo, comenzó por dividirse otra vez, ¿verdad? comenzó por Eso fue lo dividirse primero. y pelear unos países Uno con otro. yugoslavos uno con otro. Y eso es un mosaico. Hay una nación que se llama Macedonia. Sí. Uno Mace- de los 5. Macedonia significa, Macedonia de fruta, ¿qué significa? Una fruta picadita, Sí. es un jarrón, es una Macedonia de fruta. Pero eso es más, eso se llamó Macedonia. Yugoslavia, ese conjunto, se llamó Macedonia en una ocasión. ¿Y Checoslovaquia? El caso checo es un caso muy propio, porque el Partido Comunista Checo tuvo una fuerza muy propia. Y en la repartición no le tocó a los rusos. Fíjate que Checoslovaquia no tiene frontera con Rusia. No le tocó, en el sorteo de Yalta no le tocó. Tanto que habló Lenin de la repartición de países entre las naciones poderosas. Y su país lo ¿Y hizo. por qué Praga nunca dejó de ser Praga? Porque la nación checa es una nación con mucha fuerza. Los checos jugaron un papel importantísimo en la Guerra Civil Española, que fue el crisol donde se coció todo lo otro. Y cuando terminó la Guerra de Abril aquí, yo tuve una entrevista en La Habana muy larga con el embajador checo, que nos mandó a buscar, a Narciso y a mí, que andábamos juntos. Tuvimos una larga entrevista y este señor había estado preso por antiestalinista mucho tiempo. ¿Cómo se llama? Era médico, un eminente médico, había estado en la Guerra Civil Española y ¿cómo era que se llama? Bueno, y entonces nos hizo mucha historia de sus problemas con los rusos, pero se había aplacado esa situación. Lo había soltado después del Congreso, el 20 Congreso del Partido Comunista Soviético, que se denunció a Stalin. Entonces esa gente lo soltaron y poco a poco fueron tomando el poder otra vez. A ellos se le adhirió Dubček, que era eslovaco. Y fíjate cómo la fractura con Eslovaquia se expresó otra vez tan pronto pudieron, y Eslovaquia es un país distinto. ¿Y cómo fueron las relaciones de Franco y Tito en los 30 años siguientes a la... Nunca tuvieron relaciones. ¿Nunca? Nunca tuvieron relaciones diplomáticas los yugoslavos con Tito. Cuando estaban los dos... No, me refiero Con Franco. a Tito y Franco. Nunca la tuvieron. Eso quedó siempre igual. Eso quedó siempre igual. Con el que Franco estableció un cierto modus vivendi fue con Stalin. Porque Stalin retosó con el Partido Comunista español, pero no tocó el problema español. Stalin no tocó el problema español, no lo tocó. Y retosó con el partido, y ahí salió el amigo secretario general del Partido Comunista español, Santiago Carrillo, que terminó vulnerando hasta la Internacional Comunista, que dice, ni reyes, ni burgués, ni Dios. Entró en un carro de Entrecanales, un señor apellido Entrecanales que construye mucho. Sí. Ese fue el que lo metió en España y terminó rindiéndole pleitesía al rey. Al extremo de que el primero que llegó al velorio de Carrillo fue el rey, agradecido de que no le haya dañado el plan. Porque la resistencia en España la hizo el Partido Comunista también. Felipe González es un líder político hecho en el aeropuerto, entrando y saliendo del aeropuerto después que murió. ¿Y cuál es el ¿Qué velorio de murió qué Franco? rey? ¿De qué rey? Juan Carlos. Juan Carlos no hubiera sido posible si Carrillo no Pero se tú dices el pliega. velorio del rey. El rey al velorio de Carrillo. Juan Carlos fue al velorio de El Carrillo. primero que llegó de madrugada. Sí. Bien, señor, un comentario muy particular que completa algo que me tildaron de apocalíptico en el día de ayer. Lo que pasa es que yo creo
que la lucha contra la corrupción están manejándola dentro de un programa que nos están como que calcado. Y aquí todo, aquí no, en el mundo entero se está usando la repetición del sistema. Tú tienes, por ejemplo, el testaferrismo, que se usa en toda parte en dos formas, o con un familiar para los bienes, para los cuartos, o hay testaferrismo político. El caso de aquí que tú tienes, que se copió aquello de mi mujer presidenta, hay Argentina, no, gente que cuando tú Nicaragua, la misma Guatemala que no se dio. Entonces, cuando tú ves que un presidente tiene que poner una hermana para poder garantizar una Cámara de Diputados que no le vaya a hacer un lío, otro presidente para garantizar un pacto con su antecesor tiene que poner la mujer de vicepresidenta, porque no está seguro que en ese partido haya alguien capaz de cumplir, de hacer lo que él quiere. Eso es testaferrato. Pero el cuento es... O la hija. Exacto, o la hija. Pero tú tienes que ese programa de la lucha contra, que indudablemente es una lucha que tú no puedes tildarla de que no debe ser, pero miren esto, están siguiendo el mismo programa de las primaveras. Tenían a Túnez, Egipto, Libia, Irak y después Siria. Pero miren lo que pasó, y en América, Venezuela y Cuba, pero miren lo que pasó. Ahorcaron a Hussein, apuñalearon a Gaddafi, salieron de Túnez, y con el viejo Mubarak salieron del... Entonces, con Cuba y con Siria pasó un fenómeno. Se dieron cuenta que está calcando la vaina esa, no funcionaba. Entonces, ¿qué hicieron? Obama cogió para allá y dice, párenme la dama de blanco, que vamos a hablar. Fíjate que después de Obama no hay dama de blanco. Es verdad. Porque esa era blanca la primavera cubana. Y pararon la vaina. Y Putin paró la vaina en Siria. Dice, es que nosotros no tenemos, el ISI es la sustitución. Entonces empezaron a cambiar ellos dos. Aquí le están aplicando lo mismo. En Venezuela están ardiendo, ¿verdad? Aquí están aplicando lo mismo y están cogiendo el mismo cantico de que somos verdes, ¿verdad? Y ayer vi cómo nosotros cogemos y repetimos hasta el Falpo. Hasta el Falpo abrió una tienda. Entonces, yo decía, el Falpo, Narciso y un grupo de políticos acusan que no hay relevo, pero el primer relevo que no hay es el de ellos. Yo le decía ayer que parece que Fernando Peña se hizo un implante de célula madre, porque él era de los jóvenes que estaban en la Procuraduría, ¿verdad? Que no es malo, Fernando y yo somos hermanos, pero estaba en la Procuraduría como los jóvenes universitarios. Fernando fue el hombre que dirigió el 84. ¿Tú entiendes? Señores, aquí no se trata de nada de eso, se trata de que desde que se complicó la pendejada de que las campañas políticas costaban mucho cuarto, los políticos se decidieron por el patrocinio de sus campañas, y después que estaban metidos ahí, se metieron más y más y más hasta hacer lo que hizo Luz: dame una casita, dame aquello, dame lo otro, porque para ser rico a Marcelo Debrecht, ¿por qué no somos ricos todos? Entonces, ahí se denaturalizó. Es un problema. Y aquí, con todos estos problemas, mire, aquí estamos discutiendo mejorar la justicia con jueces lo menos malos posible. No estoy hablando con los mejores, porque los mejores no los tenemos. Estamos hablando de alza de salario. Estamos hablando de modificar el código de seguridad social.
Entonces, estamos hablando de que los apagones disminuyan. Mire hoy con el asunto de Andino. De Andino lo votaron ayer y ya hoy se están quejando de todas las cosas pendientes que tiene. Engrampado otra vez con el tren de continuación del metro. Eso se coge como 1 o 2 años, acuérdate. Ese es el metro 3, se coge muchísimo. Pero no es que se apoye la corrupción, es que hay un mecanismo que usted no puede desmontar las cosas de golpe. Y nosotros no somos los que estamos peores. No estamos, si tú coges la moneda dominicana desde la muerte de Trujillo hasta aquí, No, tú vas, desde su creación. y lo que se ha devaluado es 50 veces. 50 veces, ni el dólar se ha devaluado más. Ese es el papá. Entonces lo que yo quería decir era... ¿Tú te que recuerdas cuando un carro Chevrolet costaba 2.700 pesos? yo tengo la factura ahí. Óyeme, a mí me costó 3.150 en el 58, un Vauxhall, un chiquito. 3.150 pesos en el Atlas. Te estoy hablando del 58. Así es que, señores, yo lo que creo que podemos seguir la lucha, pero no es la primavera dominicana que estamos bregando. Nosotros estamos bregando con muchísimos problemas y esa gente no se pronuncia. Salario mínimo, no importa. Usted sabe el lío que es. Que los que están financiando parte de la marcha están opuestos a que se aumente el salario. Sí, ¿Verdad? sí, así mismo. ¿O no será que coinciden solo en unos puntos? Así, Punto. Porque eso el error fue del presidente Lo que pasa es que que lo clasificó y dijo, son los empresarios, los generadores. Somos los generadores, los vamos a financiar. Nada. Pero coge la Z por la tarde para que oiga Domingo decir, generadores, ¿cuándo es que van a venir a mandar los cuarticos para la marcha de Asua? Lo dice, no es oculto, eso es lo mejor de esa lucha, que nadie es clandestino. Todo el mundo dice lo que piensa. Entonces, tratar de interpretar cosas es imposible porque Lo que no pasa hay... es que esa gente juega en los 100 números. Así es que se hace. ¿Tú te acuerdas cuando Juega Guarola, sí, sí. Guarola le llevaba los 100 números a la quiniela a doña Emma, a la otra hermana de Balaguer? Y A la llevaba. Los 100 números. Y ella decía, Guarola siempre me trae y salen premiados. Y eso es verdad, porque yo hablaba con Guaroa todos los días, yo no sabía Yo eso. no te iba a contar esa intimidad. Todos los días yo hablaba con Eso es Guaroa. proverbial. Eh, A Chichita se llamaba. La más inocente, ¿verdad? porque yo hablaba Pobre yo- seca, todos lo que los parecía días, era- lo que durante parecía muchos una años. aparición ningún- ahí. Ella parecía un aparecido, ¿verdad? Sí. Un fantasma en la casa. Y entonces él le llevaba los 100 números. Y salía, ¿cuáles salía? El primero, el segundo, el tercero, aproximación de cada uno. Y la colita la primera bola, última bola, se sacaba en todo. Pues yo nunca estuve enterado de este episodio. Y ya él no te lo va a decir. Señores, eso era, no, estamos manejando la cosa un poquitito raro. Anoche vi que Alicia hizo un completivo de una segunda edición. Al final ella se puso, parece que está dolida por algo. Entonces hizo una exhortación pidiendo apoyo a la lucha contra De Andino. Al final se puso. Pero ya tenemos también un frente contra Trump en Estados Unidos. Ajá. Sí. ¿Cuánto fue que, es una espalda, cuánto fue que se puso De Andino de sueldo en el metro? No sé. 150,000 pesos. Cuando tú tienes derecho a ponerte tu sueldo tú mismo y te pones 150,000 en este panorama que tenemos de gente que se fija sueldo de 800,000, de 1,000,000 y pico mensuales. Señores, ahora lo que no sirve es para entrevistar a nadie, para entrevistarse con nadie. Que no se deje entrevistar jamás, si lo invitan. O no sirve para eso. Pero hay 1,000,000 de gente que mensualmente cruza en el mes. Sí, pero, José, Es un costo. Óyeme, la irregularidad administrativa en este país es un costo. Y que difícilmente nos lo quitamos de arriba, nos lo quitamos de encima. Lo que pasa es que hay un problema, y yo quizá lo he hablado con José,
de que la cantidad de ceros que esté detrás de tu capital no necesariamente te da conocimiento en esa misma proporción. Y aquí hay personas, mira, yo soy amigo de Andino Peña, y tiene un solo problema, y es que de Andino viene de regreso para todo el mundo va, se las sabe todas, y tú tienes que saber que tú no te las puedes saber todas. Dice, mira, a ti eso no te conviene, porque tú no puedes hacer una obra pública de esa envergadura, que no importa ese reportaje, él seguirá siendo el hombre que hizo el metro, porque también pudo haberlo no hecho, y todo el mundo sabe que de Andino lo sacan y lo circunscriben a el metro porque no soltaba grasa, así se decía por debajo. Ahora yo te voy a decir algo, de Andino Peña tenía que entender que tú no puedes ser juez y parte de un proyecto. No, lo que el país tiene que entender es que un programa de televisión no es un tribunal. No es un tribunal. No. Usted necesita una sentencia para eso que le hicieron a Andino. Un programa de televisión, usted que en la televisión puede hacer lo que le da la gana, pero no se puede aceptar como tribunal una entrevista, además editada. Porque la moriqueta de Andino se la pone la voz en off permanentemente, la misma moriqueta. Eso no se hace. Pero el presidente se equivocó plenamente y los resultados lo verá algún día con esa decisión. Un programa de televisión, que sea el nuestro, no es tribunal. Los tribunales son otra cosa. Dígame, doctor. Doctor, evidentemente que un programa no determina la responsabilidad penal de nadie. No, hace una denuncia. No, eso es un aporte. Usted hace la denuncia, es un elemento del debate. Esa decisión del presidente de la Pero República. te voy a decir una cosa, los jueces no deben ni siquiera ver televisión. Pero los jueces deben trabajar con documentos. Esa decisión del presidente de destituir a De Andino justamente día después del reportaje, yo creo que es un error político. Yo no estoy diciendo que De Andino Peña sea serio, no. El hecho político. No, creo que es un error político, y lamentablemente, más que contribuir a subsanar las diferencias internas, lo que hace es que la agudiza, porque muy bien pudo esperar 3 meses más y destituirlo. Pero Lenin dijo, el camarada Lenin, que el partido se fortalece dividiéndose. Bueno. O depurándose. Depurándose, sí, pero dividiéndose. No. Sí, en este caso dividiéndose. El partido se fortalece depurándose. Pero ya una vez, hace unos años, ya De Andino, o su proyecto de la OPRED estuvo en la vista pública porque Uchilora le había pedido. De Andino estuvo preso. De Andino estuvo preso con el gobierno de Hipólito. Y lo recuerdan en las Hayo. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque preso resolvió el problema de los desagües sanitarios. Cuando ha buscado máquinas, resolvió el problema de la descarga sanitaria. Sí, pero no estuvo preso por el metro ni nada de eso. No, el problema fue que hubo un expediente en que los 2 ministros de la presidencia y los 2 contralores de la República fueron sometidos. Y entonces De Andino fue secretario de la presidencia, y Simón Lizardo fue secretario de la presidencia. Y Simón tuvo la particularidad de que fue secretario de la presidencia y contralor. Por eso es que eran 3 hombres con 4 cargos presos. Entonces, Ivanhoe era solamente contralor de una época. Entonces, estuvo preso con Hipólito y tuvo preso Félix Bautista también. Así es que, y Leonel tuvo que salir corriendo para la Procuraduría un día ahí que hubo. Pero que ya una vez ya pidieron los planos, se entregaron después de un escarceo y no se investigó nada, o sea, eso fue un encuentro. Igual que el camión de papeles de Uchi. Eso es lo que estoy hablando. Le mandó un camión de papeles a Uchi, pero eso no terminó en nada. Te mandé todos los papeles. Ya. Un camión de papeles. Eso era lo que querías, ya.
Pero también, no sé si esto tenga que ver o influya en el asunto de la actitud que van a asumir algunos, o del afianzamiento de la práctica de que un empresario no participe directamente en política, o simplemente va a marcar de cierta manera lo que es la forma de la relación entre el poder participar directamente en un cargo público, porque eso fue lo que, a fin de cuentas, Diandino era una persona del sector privado que entra en la política por haber financiado a un candidato. Mira, dijeron hace un momentico que los jueces no deben leer los periódicos. Nosotros tenemos una experiencia de Panamá. Estados Unidos llegó a Panamá, invadió Panamá y cogió a Noriega por los cabellitos, si es que le quedaban, y lo metió en una cárcel americana. Yo recuerdo perfectamente un llamado que le hizo Bush padre a los funcionarios americanos. Dijo, por favor, ya no hablen más de Noriega, porque van a inhabilitar, a dañar ese caso. Porque es que cuando los casos están en manos de jueces, tú no lo puedes batir mucho en los medios, porque entonces condiciona la justicia, porque un juez no puede, inclusive los jurados durante el tiempo de reflexión, no pueden salir del recinto y le tienen cosas ahí, porque los medios han llegado a una forma que condicionan. Efectivamente, tuvieron que dejarlo muchísimo tiempo preso para que se olvide un poquito el tema, porque en Estados Unidos existe una cosa jurídica que es que un juez puede decir, ya ese hombre está condenado, hay una opinión pública, que fue posiblemente por lo que el presidente Danilo Medina dijo, yo no quiero más ruido aquí, tengo demasiado ruido. Igual que yo quería decir algo, aunque sé perfectamente que no voy a cambiar el pensamiento de José, porque José cuando cree una cosa, pero yo quiero decir que yo, primera persona del verbo ser, estoy plenamente convencido de que sé perfectamente el nombre, el apellido y el apodo de quién, porque fue uno solo, quien preparó dos problemas que hay aquí. Uno, el de Quirino, y dos, el de esa muchacha que pregunta a Alicia por ella en el... ¿Usted sabe quién es fulana? No, pero usted fue el padrino de la boda. Esas dos situaciones, yo sé perfectamente de dónde salen. Y eso tiene su nombre, su apellido y su apodo. Esa muchacha no fue los 8 años como 8 meses de investigación. No, fue esa muchacha. Y sé la persona que usó esa muchacha. Lo único que te puede dar son los dos apodos, porque nadie sabe. Está bien. Adiós.